Me llamo Pastor Samuel Mendoza y hasta hace 3 años juraba que moriría predicando contra la Iglesia Católica. Fui el enemigo más feroz de la Virgen de Guadalupe. La insulté, la desprecié y hasta quemé su imagen delante de cientos de personas. Pero una noche, mientras pronunciaba mi sermón más agresivo, algo sucedió que ni yo mismo puedo explicar. La luz se apagó, el viento se coló por cada rendija y entre la penumbra apareció una mujer radiante, mestiza, con manto azul y estrellas doradas, que me habló sin mover los labios. Desde entonces, mi vida se convirtió en una batalla entre mi orgullo y una paz que me perseguía incluso en sueños. Lo que viví después me costó amigos, familia y hasta mi ministerio. Pero también me dio algo que jamás pensé conocer, la verdad que había negado toda mi vida. Y fue en el momento en que más creí que todo estaba perdido, cuando descubrí que María no me apartaba de Cristo, sino que me llevaba directo a Él. Antes de continuar, haz clic en la campanita para suscribirte al canal. Un solo suscriptor es suficiente para motivarme a seguir contando historias. Muchas gracias. Y si alguien me hubiera dicho hace unos años que algún día contaría esta historia, le habría llamado loco. Crecí en un hogar donde todo lo católico era visto como mentira y trampa. A los 10 años, mis padres quemaron crucifijos, estampas y rosarios. Y me enseñaron que la Virgen María era un invento para distraer a la gente de Jesús. Con los años, me convertí en lo que muchos llamaban un predicador valiente, pero que yo ahora sé que era un hombre cegado por su propio orgullo. Fundé mi ministerio, Fuego de Verdad, y recorrí todo Guanajuato y estados vecinos con un solo mensaje: denunciar la idolatría mariana. Me gustaba verme en las grabaciones, sentir que mis palabras encendían aplausos y asentimientos. Hermano Samuel, me dijo una vez un pastor colega, usted tiene un don para abrir los ojos de la gente. No es un don, hermano, respondí sonriendo. Es la verdad de Dios. Mi esposa, Rebeca, y nuestros hijos, Samuelito y Ana, eran mis compañeros inseparables. Me ayudaban a montar el sonido, repartir folletos y hasta a interrumpir procesiones. Recuerdo una en San Juan de los Lagos, yo con la Biblia en alto, gritando versículos mientras un anciano intentaba proteger una imagen de la Virgen. En ese momento me sentí un guerrero de la fe, pero ahora me pregunto qué habrán visto ellos en mis ojos. Con el tiempo, la gente empezó a esperarme. Mi nombre aparecía en carteles. Conferencia de impacto. Samuel Mendoza desenmascara el engaño católico. No lo diré en voz alta, pero ese reconocimiento me alimentaba. Me gustaba cuando al terminar se acercaban a felicitarme, a decirme: Pastor, gracias por abrirme los ojos. Una noche, después de una campaña en Irapuato, Rebeca me miró fijamente mientras cenábamos. Samuel, ¿alguna vez te has preguntado si estamos siendo muy duros? ¿Duros? Me reí. Rebe, si no decimos la verdad, ¿quién la dirá? Ella bajó la mirada y no respondió. No imaginaba que, meses después, esas palabras volverían para inquietarme. Fue entonces cuando surgió la idea que me parecía brillante: organizar en León el evento más grande de mi ministerio. No una predicación cualquiera, sino una conferencia pública, con luces, sonido, transmisión en vivo, y un acto que dejaría claro, de una vez por todas, que la Virgen no era nada más que una figura sin poder. Pasé semanas planeando. Llamé a colegas, reservé el auditorio, encargué lonas y publicidad. Todo estaba listo para el 12 de diciembre de 2019. Y aunque no lo admitía, algo en mi interior esperaba que esa noche me convirtiera en una referencia nacional. Lo que no sabía es que, en ese mismo escenario, mi vida entera iba a romperse en pedazos. Pero no por un error técnico, ni por un ataque de opositores, sino por algo que jamás hubiera creído posible. ¿Y si en ese auditorio no solo me esperaban las cámaras y el público, sino también alguien que yo había jurado combatir? El auditorio estaba lleno, el eco de las conversaciones, los pasos, las sillas arrastrándose,
Todo creaba una atmósfera de expectación. Yo estaba detrás del escenario, repasando mis notas, sintiendo ese cosquilleo en el estómago que siempre me anunciaba que algo grande estaba por ocurrir. Rebeca estaba en primera fila, junto a Samuelito y Ana con una sonrisa de orgullo. Respiré hondo y subí al escenario. Las luces me cegaron por un segundo. Tomé el micrófono y comencé a hablar con la pasión que me caracterizaba. La gente asentía, algunos tomaban notas, otros grababan con sus teléfonos. Hablaba de liberación, de derribar mentiras antiguas, y mi voz se hacía cada vez más fuerte. En el clímax hice una señal. Un asistente trajo una imagen grande de la Virgen de Guadalupe, de casi 1 metro de altura. El murmullo en el público creció. La tomé con las 2 manos y la levanté en alto. Esto, dije, con voz dura, esto ha mantenido a México encadenado por siglos. La dejé caer al suelo con un golpe seco. El sonido retumbó en el auditorio. Entonces la pisoteé con fuerza. No es la Madre de Dios, es una trampa del enemigo, grité. En ese instante, todo cambió. Las luces comenzaron a parpadear como si el lugar entero tuviera un fallo eléctrico. Un viento frío recorrió la sala, aunque las puertas estaban cerradas. La gente dejó de moverse. El silencio era tan profundo que podía oír mi propia respiración acelerada. Y entonces, la vi. Al fondo del salón, una luz suave, dorada, empezó a formarse. Tomó forma de una mujer joven, mestiza, de rostro sereno y ojos que parecían atravesar mis defensas más profundas. Llevaba un manto azul cubierto de estrellas y una túnica rosa que emitía un brillo imposible de describir. No movió los labios, pero escuché su voz dentro de mi pecho. Hijo, ¿por qué me hieres? Yo solo deseo llevarte a mí. Sentí como si me hubieran arrancado el aire. Mis rodillas temblaron. Por un segundo quise correr, pero no podía moverme. Miré al público. Muchos parecían no ver nada. Otros miraban fijamente al mismo punto que yo, con expresiones de asombro. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido. El auditorio volvió a la normalidad. Luces estables, aire inmóvil, murmullos que crecían. Yo seguía allí, de pie, con el pie aún sobre la imagen caída. Tragué saliva y, como si nada hubiera pasado, intenté continuar. Las palabras me salían mecánicas, sin la fuerza de antes. Rebeca me miraba con los ojos entrecerrados, como si supiera que algo me había sacudido. Esa noche, al llegar a casa, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía otra vez aquel rostro, aquellos ojos, y la pregunta resonando en mi interior. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué justo en ese momento? ¿Y qué significaba realmente lo que había visto? Esa noche me acosté, pero el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, ahí estaba Ela. Su voz no había sido un sonido, sino algo que me atravesó, como si mis propios pensamientos se hubieran vuelto extraños. Al amanecer, bajé a la cocina. Rebeca ya preparaba café. «No dormiste nada, ¿verdad?», dijo sin mirarme. «Estuve pensando», contesté, intentando sonar casual. «Pensando o huyendo». Su respuesta me dejó frío. Durante el día intenté ocuparme con tareas rutinarias, pero todo parecía perder sentido. Incluso al predicar el domingo siguiente, las palabras se me enredaban. Recité versículos contra la idolatría, pero la imagen de la mujer del manto azul se colaba entre cada frase. Comencé a justificarlo. Fue una ilusión, un ataque para confundirme, algo emocional. Pero entonces empezaron las coincidencias que me desarmaban. Un jueves, mientras caminaba por el centro, pasé frente a un puesto de artesanías. Entre las figuras de barro y los crucifijos tallados, un rosario colgaba, brillando con el reflejo del sol. Sentí un impulso inexplicable de tocarlo. Me quedé inmóvil hasta que el vendedor me habló. «¿Se lo envuelvo, señor?» No, gracias», dije, alejándome rápido, con el corazón acelerado. Esa misma noche encendí la televisión para distraerme. El canal que apareció mostraba la Basílica de Guadalupe en vivo, llena de peregrinos. Iba a cambiar, pero no pude. Observé cómo la gente caminaba de rodillas,
Algunos lloraban, otros sonreían. ¿Por qué lo hacían? A los pocos días, mientras oraba en mi estudio, la imagen volvió, nítida. No hablaba, solo me miraba. Esa mirada no era de reproche, era de una compasión que no entendía. Rebeca empezó a notar mi distancia. «Samuel, estás raro. ¿Qué estás escondiendo?», preguntó una noche. «Nada, Rebe, solo cansancio». Pero en el fondo sabía que mentía. No podía contárselo. ¿Qué diría si le confesaba que veía a la misma Virgen que tantas veces había insultado? Las semanas pasaban y la tensión crecía. Predicar se volvía insoportable. Era como si mis propias palabras me acusaran. Y entonces, una idea peligrosa comenzó a tomar forma. Verla otra vez, pero no en una visión, sino cara a cara. En silencio, empecé a planear un viaje. No lo comenté con nadie. El destino estaba claro. Ciudad de México. Pero, si realmente daba ese paso, ¿qué encontraría allí? ¿Una simple pintura? ¿O la confirmación de que todo lo que había creído estaba equivocado? Salí de casa antes del amanecer, con una mochila pequeña y la excusa de que tenía que visitar a un colega en Querétaro. Rebeca apenas me dio un beso en la frente. No podía mirarla mucho tiempo. Temía que adivinara que no le estaba diciendo toda la verdad. Tomé un autobús rumbo a la Ciudad de México. El trayecto se me hizo eterno. En cada curva, mi mente oscilaba entre dos certezas opuestas. Estoy loco y necesito hacerlo. El zumbido del motor no lograba acallar la pregunta que me perseguía desde aquella noche. ¿Por qué me habló así? Llegué a la capital en plena mañana. El aire frío me golpeó el rostro. Caminé entre la multitud siguiendo las señales hacia la basílica. Cada paso me parecía una traición a mis propios sermones. Y sin embargo, no podía detenerme. Al entrar, el bullicio de la ciudad quedó atrás. Todo se volvió más silencioso, aunque estaba rodeado de cientos de personas. Avancé hasta la cinta móvil que lleva frente a la tilma, y ahí la vi. No era una pintura común. Los colores parecían tener luz propia. Los ojos eran los mismos que había visto en el auditorio, esa mezcla imposible de ternura y fuerza. Sentí un nudo en la garganta. Sin pensarlo, me arrodillé. Una misa estaba por comenzar. No planeaba quedarme, pero algo me hizo permanecer de pie al fondo. El sacerdote alzó la hostia y dijo: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». En ese instante, un calor profundo me envolvió, como si alguien me abrazara desde dentro. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera controlarlas. Al salir, me detuve en la tienda anexa. Compré un pequeño catecismo y lo guardé en la mochila. Mientras esperaba el autobús de regreso, lo abrí por curiosidad y no pude dejar de leer. Las páginas no eran lo que yo esperaba. No encontré fórmulas mágicas ni idolatría, sino explicaciones que me hacían preguntas incómodas. Preguntas que no quería responder, pero que ahora ya no podía ignorar. Esa noche, de regreso en casa, escondí el libro en mi escritorio. Y aunque intenté continuar mi vida como siempre, sabía que había abierto una puerta que no podría volver a cerrar. Pero, ¿cómo iba a enfrentarme a todo lo que vendría cuando Rebeca descubriera lo que había hecho? Pasaron varias noches sin que pudiera dejar de pensar en lo que había leído en ese pequeño catecismo. Me levantaba a escondidas, lo abría con una lámpara de mano y leía hasta que los ojos me ardían. Descubrí cosas que jamás había escuchado de labios de otros pastores. Versículos que yo mismo había predicado aparecían allí, pero explicados de una manera que me desarmaba. Un domingo, después del culto, me acerqué a un sacerdote que conocí en una visita anterior a León, el padre Andrés Ríos. Lo llamé y le pedí que nos viéramos en un café discreto. Llegué nervioso, como si estuviera cometiendo un delito. «Padre, necesito hacerle unas preguntas, pero tiene que entender que no estoy aquí para discutir», le dije apenas nos sentamos. «Pregunte lo que quiera, hijo»,
respondió con calma, como si hubiera estado esperando esa conversación. Durante horas hablamos. Le pregunté sobre la intercesión de María, los santos, la Eucaristía. Él no se ofendía ni se ponía a la defensiva. Simplemente abría la Biblia y mostraba pasajes que yo había leído 1000 veces, pero nunca con esos ojos. Samuel, me dijo en un momento, tú amas a Jesús. Yo no quiero quitarte eso, solo quiero que veas si lo estás conociendo en toda su plenitud. Esa frase me golpeó más que cualquier argumento. Me quedé mudo. A partir de ese día, las reuniones con él se volvieron frecuentes. Cada vez que salía, me sentía más dividido. En el púlpito ya no podía predicar con la misma dureza. Algunos líderes de mi iglesia lo notaron. Pastor, últimamente no menciona la idolatría. ¿Está cambiando su enfoque?, me preguntó uno con desconfianza. Solo estoy priorizando otros temas. Mentí. En casa, Rebeca comenzó a observarme con inquietud. Una noche, mientras los niños dormían, me detuvo en el pasillo. Samuel, ¿qué está pasando? Su voz temblaba. Rebe... Tragué saliva. Lo que voy a decirte no es fácil. Le conté todo. La visión, el viaje secreto, las conversaciones con el padre Andrés, lo que había estado leyendo. Ella se llevó las manos a la cara. ¿Te das cuenta de lo que significa? ¿Perderíamos todo? Nuestra casa, nuestra gente, todo por lo que hemos trabajado. Lo sé. Mi voz se quebró. Pero también sé que no puedo seguir predicando contra algo que ya no creo que sea mentira. Esa noche dormimos de espaldas. No sé si por enojo o por miedo. Mientras tanto, las invitaciones para predicar seguían llegando. Una en particular me dejó inquieto. Una conferencia nacional de pastores con un sermón final a mi cargo. Pero, ¿cómo subiría a ese escenario sabiendo que ya no era el mismo hombre que ellos esperaban escuchar? La conferencia nacional se celebraría en Guadalajara. Me dieron el honor o la carga de predicar el sermón final. Durante semanas intenté preparar algo seguro, un mensaje que no delatara la tormenta interna que vivía, pero cada vez que me sentaba a escribir, las palabras sonaban huecas. La noche anterior al evento no dormí. Caminaba por la habitación del hotel mirando el sermón impreso sobre la mesa. Sabía que si subía con ese guión, estaría mintiendo. Y si decía la verdad, me costaría todo. Al llegar al auditorio, las luces, las cámaras y los cientos de pastores reunidos me hicieron sentir como un actor a punto de romper el guión en plena obra. El organizador me abrazó, sonriendo. Samuel, estamos listos para que cierres con fuego. Yo solo pude responder con un nudo en la garganta. Subí al escenario. El aplauso fue estruendoso. Respiré hondo, miré al público y dejé el papel a un lado. Hermanos, hoy no vengo a decir lo que esperan escuchar. Comencé. Vi rostros confundidos. Conté lo de la noche en León, la aparición, el viaje secreto a la basílica, las conversaciones con el padre Andrés. Algunos me observaban con incredulidad, otros fruncían el ceño. He predicado contra algo que no entendía, continué, y descubrí que la Virgen María no me aparta de Cristo, sino que me lleva a Él. El silencio fue espeso hasta que escuché murmullos. Un hombre se levantó y gritó: ¡Esto es apostasía! Otro más dijo: ¡No deberías estar aquí! Varias personas abandonaron la sala. Otros permanecieron inmóviles, como intentando procesar lo que oían. Terminé hablando de la misericordia de Dios y de cómo su amor me había alcanzado de una forma que jamás imaginé. No pedí aplausos. Bajé del escenario sintiendo que había saltado sin paracaídas. Esa misma noche, varios líderes me llamaron para decirme que no podía seguir al frente de mi ministerio. La casa pastoral, el salario, los viajes, todo desapareció en cuestión de días. Amigos de años dejaron de contestar mis llamadas. En casa, Rebeca lloró en silencio. No sé cómo vamos a vivir, Samuel, pero si esto es lo que Dios quiere, no voy a dejarte solo.
susurró y me abrazó con fuerza. En junio de 2021, mi familia y yo iniciamos el rito de iniciación cristiana de adultos. El día de nuestra confirmación, mientras el obispo trazaba la cruz en mi frente, sentí el mismo calor y la misma paz de aquella noche en León. Desde entonces, cada 12 de diciembre, peregrinamos juntos a la basílica, no para idolatrar, sino para agradecer a la madre que me llevó a los brazos de su hijo. Pero incluso hoy, hay algo más que no le he contado a nadie sobre aquella primera aparición. Algo que vi en sus ojos y que aún no me atrevo a revelar.